7 en punto de la mañana aquí en A Tiempo les acompaña Mardoley Prin y vamos a empezar a desarrollar la agenda informativa del día de hoy. Como les recordábamos, el día de ayer se instaló oficialmente el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, como ordena la Constitución. Jorge Rodríguez fue ratificado como presidente del Parlamento, Iris Varela como primera vicepresidente y en este caso la novedad fue Vanessa Montero, que sustituye a Didalco Bolívar. Esa va a ser la junta directiva que va a llevar adelante la Asamblea Nacional este año. Y nosotros tenemos en línea telefónica al diputado Fernando Bastidas, quien es representante del Estado Falcón y además miembro de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, justamente para hablar qué nos espera los próximos meses aquí en el Parlamento. Muy buenos días, diputado. Bueno, muy buenos días, Madeleine, a ti, a todo el equipo de Unión Radio y saludar a todo el pueblo venezolano que nos sintoniza, especialmente al pueblo de Falcón. Bueno, mira, ayer, como bien tú lo mencionabas, se instaló el periodo de sesiones ordinarias correspondiente al año 2022-2023, tal como está establecido en nuestra Constitución, el 5 de enero, esta instalación, y que viene a afianzar el rol estabilizador que ha cumplido el Parlamento Nacional para nuestro sistema político. Como tú sabes, el pasado 6 de diciembre del año 2020 se eligió la Asamblea Nacional, se instaló luego en el año 2021 y durante todo este año se ha venido trabajando con un saldo bien importante que en lo legislativo particularmente arroja el resultado de 38 leyes sancionadas durante todo el año 2021 y 18 leyes aprobadas en primera discusión. Asimismo, aparte del rol legislativo, que es el propio de los parlamentos, en este caso de la Asamblea Nacional, también hay un conjunto de acciones desde el punto de vista político que hay que destacar. Recordemos que esta Asamblea Nacional entra en escena, tal como lo establece la Constitución, en un contexto político bastante complejo de agresión contra el país y que en la elección de esa asamblea, la instalación de la asamblea, el desarrollo de la agenda legislativa, el desarrollo de la agenda política del Parlamento Nacional ha venido justamente a reafirmar la institucionalidad del Estado venezolano, que recordemos que ha tratado de ser, vulnerada, ha tratado de ser desconocida por factores externos en complicidad con sectores de la extrema derecha, y esa desconocimiento de la institucionalidad venezolana también ha tenido unos efectos sobre las demás dinámicas políticas y económicas del país. Entonces, con el desarrollo de la Asamblea Nacional durante este año pasado, 2021, hemos visto resultados concretos. Uno de ellos, por ejemplo, la estabilidad política, que ha tenido un impacto importantísimo también en el tema económico. Fíjate que en el último trimestre de este año 2021 vimos, signos indudables de recuperación económica que son el resultado de esa estabilidad política indispensable para cualquier proceso de desarrollo económico. Pero, asimismo, es importante destacar que en este año 2022 la Asamblea Nacional, tal como lo ha mencionado el presidente del Parlamento, nuestro camarada diputado Jorge Rodríguez, tal como también lo conversamos con el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día martes 4, hace 2 días, tiene un rol también fundamental porque hay que seguir avanzando en una agenda legislativa, entre otros asuntos, orientada a afianzar todo lo que es la plataforma jurídica para el desarrollo también de este proceso de recuperación económica. Una de esas leyes, por ejemplo, que destacaba ayer el presidente de la Asamblea Nacional es, por ejemplo, la ley de zonas económicas especiales, que fue aprobada en primera discusión y que está próxima a ser aprobada en segunda discusión y a su correspondiente sanción. Pero asimismo, es importante destacar, Madeleine, que fíjate que todo este proceso de regularización política del país, de regularización institucional del país, es la contraparte o es, la parte positiva de un proceso de insistente, ataque, de insistente agresión contra nuestra patria por parte de otros sectores que insisten realmente de manera, divorciada totalmente de las aspiraciones de la sociedad en seguir, aprovechándose de recursos de la nación. Recordemos lo que acabamos de ver, por ejemplo, el pasado 4 de enero, con las acciones que se vienen tomando con la complacencia de sectores de extrema derecha para robar los activos venezolanos, como el caso de Monómeros en Colombia, que la Superintendencia de Sociedades de Colombia, acaba de tomar una decisión para despojar definitivamente a nuestra república, a nuestro país,
de un importante activo que está valorado en más de 1.400 millones de dólares y que había generado un importante aporte a nuestra patria durante todos estos años. Justamente, diputado, quiero rescatar lo que va a ser la agenda parlamentaria, porque ayer decía el propio Jorge Rodríguez que el tema económico iba a ser vital. Usted mismo me ha nombrado la ley de las zonas económicas. Yo quisiera saber qué va a implicar esta ley de zonas económicas en un país donde ya se ha hablado que venimos en un crecimiento. Nicolás Maduro, presidente, decía que era un 7%, algunos sectores económicos dicen que es superior a 3%, pero instan justamente a aumentar la producción nacional. ¿De qué manera va a beneficiar esta ley de zonas económicas? Sí, mira, fíjate, pero es importante destacar lo que te estaba comentando, porque el desarrollo económico, el crecimiento económico del país tiene que ver justamente con ir neutralizando esos intentos y esos procesos de despojo de activos, de robo de nuestros recursos, de bloqueo, porque estamos en un contexto de bloqueo, eso no lo podemos nosotros tapar, que digamos el sol con un dedo. Lo que se ha venido recuperando es gracias al esfuerzo de la revolución bolivariana del presidente Nicolás Maduro y del papel de las instituciones como la Asamblea Nacional, que en este caso, como tú dices y como tú comentas, con leyes tal como ha sido la ley de emprendimiento que se aprobó el año pasado y en este año, la ley de zonas económicas que se va a aprobar seguramente, como lo comentó el presidente Jorge Rodríguez en el primer trimestre, va a permitir afianzar las capacidades productivas de nuestra patria para poder nosotros ir superando los mecanismos de bloqueo que hoy todavía sectores de la extrema derecha impulsan e insisten en avanzar digamos, en detrimento de quién, del pueblo venezolano, porque al final todo el proceso de agresión, todo el proceso de bloqueo, todo el proceso de las llamadas sanciones ha afectado justamente al pueblo, a nuestra familia venezolana. Hoy por hoy, si vemos, por ejemplo, crecimiento en la economía, hoy por hoy, si vemos estabilidad en la tasa de cambio, si vemos incremento en la producción petrolera, si vemos un proceso de desaceleración inflacionaria, no es por la acción de quienes en nombre del pueblo han ido a potencias extranjeras a pedir bloqueo, sino por la acción del presidente Nicolás Maduro, de la Revolución Bolivariana y de las instituciones del Estado venezolano. Y en esto la Asamblea Nacional ha tenido un papel fundamental de estabilización política del país, de participación tal como debe ser una Asamblea Nacional que en contraste con la Asamblea Nacional del periodo pasado, del año 2015, vemos cómo esa Asamblea apenas aprobó una sola ley y era para el uso de teléfonos celulares por parte de la delincuencia en los recintos penitenciarios, el contrato, una sola ley en 5 años. Nosotros tenemos un saldo importantísimo y este año estamos seguros que tendrá también un saldo importantísimo, especialmente en esta materia, en el tema económico. Justamente quiero rescatar, en el caso de la ley que está mencionando, recordemos la única ley que fue publicada en Gaceta, otras que se hicieron no llegaron a esa publicación dado el conflicto que había entre poderes, pero quisiera ahondar, diputado Bastidas, usted que está justamente en la Comisión de Finanzas, ¿cómo van a hacer estas zonas especiales? ¿Se va a trabajar como existían esas zonas libres que era en Falcón, que era en Nueva Esparta? ¿Cómo va a beneficiar el comercio? ¿Cómo va a beneficiar al productor en la situación que vivimos ahorita? ¿De qué manera podemos avanzar con estas leyes? Está dirigida a afianzar la producción nacional a partir de las potencialidades que tiene cada uno de los territorios. Nuestra patria, Venezuela, tiene un territorio muy diverso, con potencialidades diversas también en cada uno de sus espacios. No es lo mismo el potencial que tiene, por ejemplo, la región andina, el que tiene la región insular, el que pueda tener el estado Falcón, el que pueda tener la región Guayana o el Zulia. No es lo mismo. Cada uno tiene sus características. Para poder aprovechar, para poder consolidar en los procesos productivos que existen o que pudieran existir en ese potencial espacio geográfico, es necesario que el marco jurídico, que en este caso sería la propuesta de ley orgánica de zonas económicas especiales, el proyecto que ya está para su segunda discusión, permita justamente ajustar los procesos, no solamente jurídicos, sino administrativos también, en beneficio justamente de ese aprovechamiento. O sea, ¿bajaría la burocracia en cuanto a los trámites que deben hacer los comerciantes, los productores? Tiene que ver con eso y tiene también que ver con la diversificación para la superación del rentismo. Recordemos que todo este proceso que te comento, agresión contra la patria, desconocimiento de las instituciones del Estado venezolano por parte de sectores de extrema derecha, ha venido también, casado o ha sido simultáneo con un proceso de crisis del rentismo, con una disminución importante del precio del petróleo el año pasado como consecuencia de la pandemia. El año antepasado, el año pasado recuperándose, el año 2022 recuperándose. Y a nosotros nos corresponde, más allá
de la tradicional, digamos, desempeño en materia petrolera, ir hacia otros sectores de la economía para diversificarla, sin olvidarnos del petróleo, pero aprovechando ese potencial. Y para eso justamente instrumentos como la Ley de Zonas Económicas, que es el aporte que hace la Asamblea Nacional, justamente en función del desarrollo y el crecimiento y la recuperación de nuestro país. Nosotros estamos seguros que este año 2022, tal como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, tal como lo ha señalado el presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez, nuestro jefe del bloque de la patria Diosdado Cabello, será un año de crecimiento, será un año de prosperidad, será un año para seguir recuperando el país, y los procesos que hoy angustian a nuestro pueblo, las dificultades que hoy angustian a nuestro pueblo, también nosotros desde la Asamblea Nacional tenemos una importante responsabilidad desde el punto de vista político de acompañar allí en el territorio, en la comunidad, en el barrio, en cada uno de los espacios, y en este caso en el espacio productivo, a partir de estos territorios de zonas económicas especiales, una vez que esté aprobada la ley, acompañar para afianzar todos estos procesos de recuperación económica. Muchísimas gracias al diputado Fernando Bastidas, él es integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, representante por el Estado Falcón. Recordemos que en lo que fue el año pasado, la Asamblea Nacional aprobó más de 30 leyes, quedaron 16 en primera discusión y se espera que más de 20 entre justamente en este periodo a esa jornada de debates en el Parlamento. Con esta información nosotros vamos a una pausa, ya venimos con más entrevistas.